Bueno, ya nos tuvimos una presentación, ¿no? Ambos somos inmunólogos, ¿no? Eh, Junto con mi colega expondremos el tema de hoy, que es viruela símica. Mi nombre es Alex Omar Franco y mi colega Nathaniel Aldo Chaparro, ambos inmunólogos, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a la conferencia, ¿no? Bueno, la viruela símica, como conocemos, es una zoonosis, ¿no? Entonces, todas las enfermedades zoonóticas son aquellas que se transmiten entre humanos y animales y se presentan actualmente el 75% de las enfermedades infecciosas nuevas o emergentes. Pero vale recalcar que esta enfermedad, la viruela símica o la viruela del simio, la viruela símica o viruela del simio no es una enfermedad emergente, sino es reemergente, ¿no? ¿A qué me refiero con una enfermedad emergente? Es que ya existía esta enfermedad, pero en este brote ha aumentado los casos de forma significativa, ¿no? Bueno, la viruela símica es un ortopoxvirus, ¿no? Aunque hasta el momento se desconoce el reservorio natural, es decir, aquí no se sabe cuál es el huésped natural, pero más adelante voy a ir explicando a cuáles se creen y por qué se le denomina el nombre de viruela símica a esta enfermedad viral. Bueno, como dice acá, se sospecha que los roedores juegan un papel importante en la transmisión. Eh, Estas zonas generalmente, bueno, esta enfermedad generalmente afectaba a zonas tropicales del África occidental y central, ¿no? Pero actualmente esto ya se rompió, ya afecta a más de 100 países, ¿no? Que cuando lleguemos a la parte epidemiológica, les voy a explicar cuántos países están afectados actualmente y que nuestro país está incluido dentro de los afectados, ¿no? Antes sí se exportaban la viruela símica y provocaba brotes esporádicos en diferentes países. Bueno, acá vemos en este cuadro cómo la viruela del simio en el transcurso del tiempo, cómo fue evolucionando, ¿no? Bueno, en 1958 es la primera vez que se aísla e identifica al virus de la viruela símica, ¿no? Y es aislado en un centro de investigación en Copenhague, Dinamarca, ¿no? Y es ahí donde se detecta en monos, ¿no? En monos donde se investigaba la vacuna contra la poliomielitis, pero se cree que estos fueron infectados por roedores, ¿no? Roedores que también convivían con ellos, sobre todo ardillas de praderas, ardillas de árboles e incluso ratas gambianas. Y se cree que estos fueron los que infectaron a los monos, ¿no? Ya en 1970, por primera vez se identifica en un humano la viruela símica. Y esto ocurre en África, en la República del Congo, en un lactante de 9 meses, ¿no? En una comunidad denominada en ese tiempo Zaire, ¿no? Pero actualmente se lo conoce como República del Congo, ¿no? Estos africanos o esta familia no sabía en ese momento, un mes atrás, si había consumido carnes de simio o había interactuado con simio. Y había algo muy importante, ¿no? Que el único de la familia que no tenía la vacuna contra la viruela humana era este niño de 9 meses. El resto de la familia sí estaba vacunado. Y a partir de este año es reconocida una enfermedad endémica
en el África Occidental y Central. En el año 1996 y el 97 ya se detectó un brote en la República del Congo. Ya en el 2009, del 2000 al 2009, en varios países africanos, esto varía según la literatura. Algunas literaturas refieren que son 6 países afectados y otros que son 11 afectados, y son reportados alrededor de 10.000 casos. Ya por primera vez, en 2003, no solamente se detecta la viruela símica en, en, los, en el África, sino también en los Estados Unidos, ¿no? En 2003 se produjo un brote. Se cree que fue debido a la importación de estos mismos roedores que les había mencionado anteriormente, ardillas de cuerda, ardillas de árboles, ratas gigantes, las de Gambia, que estos fueron vendidos como mascotas exóticas, ¿no? Y que estos también a la vez estaban al lado de unos animalitos denominados perritos de la pradera, que se parecen a las marmotas, que estos fueron vendidos, comercializados, y se cree que de esa forma se produjo este brote. En este brote del 2003 en los Estados Unidos se han identificado entre casos sospechosos y casos confirmados a 87, ¿no? Bueno, es muy importante. Aquí voy a hacer una parada, porque vamos a definir qué es un caso sospechoso, qué es un caso probable y qué es un caso confirmado, ¿no? Un caso sospechoso es cualquier persona que presenta un exantema agudo, que no corresponde a las principales causas de enfermedades que provocan lesiones dermatológicas, ¿no? Entre estas está el herpes simple, la varicela, ¿no? El Zika, el dengue, incluso rash por algún medicamento, ¿no? Como yo trabajo en el Hospital San Juan de Dios, yo no fui quien atendió al primer caso de Bolivia, fue un colega, ¿no? Que atiende pacientes con HIV o PBS, ¿no? Y él fue que pensaba que era varicela, ¿no? Pero ya posteriormente se hizo el estudio, se confirmó que era la viruela del simio, ¿no? Por eso es muy importante conocer qué es un caso sospechoso, ¿no? Y estos pacientes que les digo que tienen un exantema agudo deben presentar cefalea, fiebre mayor a 38 grados centígrados, presentan mialgia, dolor de espalda, dolor lumbar, astenia, y lo más característico de esta enfermedad es tiene que presentar linfoadenopatías. Eso es que es un caso sospechoso. En cuanto al caso probable, es cuando la persona cumple los criterios de definición antes ya mencionados, ¿no? Pero se le incluye otros 2 criterios. Debe haber un vínculo epidemiológico, es decir, que debe tener contacto con un individuo que sea sospechoso a que tenga la viruela símica, o que haya tenido contacto con esta persona que ya esté confirmado el diagnóstico, o que también tenga un antecedente de viaje. Esto se debe contar 21 días atrás. Bueno, un caso ya confirmado ya es cuando presenta la clínica de viruela símica, que lo vamos a ver más adelante, y se corrobora o se confirma con un método de diagnóstico de laboratorio, ¿no? Ya en 2010 a 2019, la República del Congo y Nigeria sufren un gran incremento de casos de viruela símica. Ya del 2018 al 2021 ya se ven que hay importaciones desde Nigeria a Israel y al Reino Unido y a Singapur. Es decir, que estos individuos viajaron a Nigeria y se llevaron la enfermedad, la infección, hacia estos
tres países que les he mencionado. Ya el 15 de julio del 2021 se vuelve a diagnosticar a un residente de los Estados Unidos con viruela símica después de viajar a Nigeria. Ya de diciembre de 2021 y diciembre de 2022, en Camerún se reporta 21 casos de viruela símica. Ya, de enero a abril de 2022 se reporta en Nigeria 46 casos de viruela símica. Y vean que ya en el 2022 ya se habían identificado casos confirmados de viruela símica. Pero como estos dos países pertenecen a África, por eso son zonas endémicas, no se le había dado la importancia que se le debía otorgar, ¿no? Ya en enero y a mayo, la República del Congo reporta 1.238 casos confirmados de viruela símica. Vean cómo hasta el momento no se pudo, no se tomó medidas, ¿no? Ya en África Central se reportan otros 6 casos. Y miren, ya en mayo, exactamente el 5 de mayo, la OMS recibe la notificación de 4 casos confirmados en el Reino Unido. Posteriormente se confirman otros casos en Portugal, Suecia, Alemania, España, hasta que se va distribuyendo y propagando a diversos países. Ya el 23 de julio, la OMS la considera una emergencia sanitaria internacional, pero para poder determinar que es una emergencia sanitaria internacional, la OMS toma 3 criterios. Debe ser un evento extraordinario, es un riesgo para la salud pública entre países debido a la propagación internacional. Ahora sabemos muy bien que es muy fácil viajar de un extremo a otro, ¿no? Es por eso que compromete. Y el otro criterio sería que es potencialmente requiere la coordinación internacional para poder detener la enfermedad, esta infección. Bueno, esto es hasta el día de ayer, ¿no? En cuanto a la epidemiología, actualmente son 103 países afectados, ¿no? Pero 96 países sí ya están casos confirmados. Y el resto, 7 países aún tienen casos sospechosos, ¿no? Están en tiempo para poder confirmar estos casos. Y a nivel mundial, hasta el 18 de agosto, son 38.745 casos confirmados, ¿no? Y podemos observar en este mapa global, en este mapa mundial, ¿no? Lo que ven las figuritas azules representan los países endémicos, ¿no? Y las que ven con un círculo naranja son los países no endémicos, ¿no? Y sobre todo hay 4 países afectados que llevan la mayor cantidad de casos confirmados, que serían los Estados Unidos, España, Alemania y Brasil. Y tengamos muy en cuenta que Brasil está muy cerca a nuestro país. Hasta el 17 de agosto de este año, en Bolivia se han confirmado 31 casos confirmados, ¿no? La mayoría se encuentra, es decir, 29 se encuentra en la ciudad de Santa Cruz y uno se encuentra en La Paz y el otro en Potosí, ambos importados, ¿no? Es por eso que es muy importante y a nivel mundial, hasta el 14 de agosto, ¿no? Hay 11 muertes, ¿no? 7 están en África, ¿no? Después otros 2 se encuentran en el Reino Unido, ¿no? Y hay una defunción en Brasil, que es muy importante, ¿no? Ya cuando veamos las características del virus y las manifestaciones clínicas, les voy a dar detalles por qué esta enfermedad no es tan letal como la viruela humana, ¿no?
Vamos a continuar. Estos datos son obtenidos tanto de la página principal de la CDC de los Estados Unidos, de la OMS y otros, ¿no? Bueno, aquí ahora les voy a mencionar las vías de transmisión, ¿no? Aquí está, vean, de dónde lo obtuve. Bueno, puede ser primero de animal a humano, ya cuando es de humano a humano, ¿no? Vamos a ver cómo puede ocurrir de un animal hacia los humanos la transmisión, ¿no? Puede tener cuando el animal muerde o araña a la persona, pero este animal debe estar infectado con la viruela símica, ¿no? Otra ocasión puede ser cuando hay personas que se dedican a la caza de estos animales silvestres, pues tanto monos como roedores que les he ido mencionando, al cocinar o al consumo, pero estos animales deben estar infectados, ¿no? O al contacto con la sangre o fluidos de estos animales, ¿no? O que también tengan contacto directo con las lesiones de tanto cutáneas y mucosas del animal infectado. Esto sería de animal a humano la transmisión, pero actualmente está ocurriendo la transmisión de humano a humano, ¿no? Y esto ha variado, ¿no? Bueno, las vías de transmisión son en contacto directo, ¿no? Que aquí incluye, para mí, y según el estudio más grande que se ha reportado, un estudio introspectivo, observacional del Reino Unido, en 197 individuos, todos hombres, ¿no? Y el 100% tuvo contacto sensual, ¿no? Aunque no es la única vía, pero es la más importante actualmente, y yo diría la principal, ¿no? Pero también puede haber un contacto directo con las lesiones cutáneas, ¿no? Ya sean, ya les voy a mostrar o van a ustedes observar las diferentes lesiones dermatológicas que puede presentar el individuo enfermo, ¿no? También puede ser por gotículas respiratorias, ¿no? Es un poco esta vía de transmisión, pero no imposible. Sobre todo debe haber una cercanía, ¿no? Y permanecer por mucho tiempo en contacto, ¿no? Es por eso que es muy importante el uso de barbijos, ¿no? Y también hay otra vía que puede ser mediante objetos contaminados, ¿no? O superficies, pero sobre todo va a ser muy importante aquí la transmisión mediante la ropa, ¿no? Y la ropa de cama, que son quizás vías importantes de transmisión. Bueno, vamos. Ahora vamos a continuar con las características virales, ¿no? Eh, eh, el virus de la viruela es un miembro del género de Authropoxvirus, pertenece a la familia Poxoviridae, es un grupo de virus de ADN de doble cadena, es grande, de gran tamaño. El virus de la viruela símica, junto a otros poxovirus, se considera uno de los virus más grandes y complejos, ¿no? Son partículas que tienen forma de ladrillo, que varían en el tamaño entre 200 a 400 nanómetros de largo y de ancho entre 140 a 260 nanómetros de ancho, ¿no? Bueno, los elementos principales de este virión son el núcleo, los cuerpos laterales, la membrana externa y la envoltura externa de lipoproteínas, que ahora vamos a visualizar esquemáticamente al virus de la viruela símica, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? Aquí vemos los túbulos de la superficie, ¿no? Aquí vemos la envoltura extracelular del virión, aquí vemos los cuerpos laterales, ¿no? Aquí vemos el palillado lateral, ¿no? Aquí vemos la nucleoproteína compleja, ¿no?
Y aquí vemos las fibrillas, y aquí vemos la membrana nuclear, ¿no? Y bueno, vale recalcar que como son tan grandes, son capaces de diferenciar al microscopio óptico, ¿no? Este virus, al virus de la viruela símica, y su ultraestructura la podemos visualizar mediante la microscopía electrónica, gracias a su gran tamaño, ¿no? Pero algo es muy importante sobre las características de este virus, que existen dos clados, es decir, dos clados, ¿no? Son dos clados que genéticamente son diferentes, ¿no? Y que van a tener su consecuencia y su repercusión clínica dependiendo al tipo de clado que uno pueda contraer, ¿no? Hay dos clados, que uno sería el clado occidental y el otro sería el clado de África Central o de la cuenca del Congo. Por suerte, la que está circulando, ¿no? Es la de África Occidental y es la menos virulenta, es la menos agresiva, ¿no? Porque la de la África Central es la más virulenta. Es por eso que la mayoría de los casos son autolimitados y muchas veces no requiere tratamiento médico. Muchas veces, pero no es así. Cuando lleguemos al momento de tratamiento, les voy a ir a hablar de forma general. Bueno, esta es la parte que le toca a mi compañero, que es inmunopatogenia del virus, de la viruela símica. Aldo, por favor. Muy buenas noches a todos los presentes. Yo voy a hablar un poco de lo que es la inmunopatogenia. Primero me voy a aclarar que esta enfermedad está todavía en estudio, ¿no? Y las cosas que se saben son muy escasas. No hay ningún artículo publicado sobre inmunopatogenia, ni en inglés ni en otro idioma. Esto es una recolección o recopilación de todo lo que existe actualmente. Entonces, esta primera imagen que ustedes ven acá es el ciclo replicativo del virus. Ya voy a tratar de hacerlo de manera más clara posible. Tiene dos formas infecciosas este virus, ¿ya? Una es un virus maduro intracelular, ya que lo tenemos acá, y otra es el virus envuelto, una vez que sale de la célula. Bien, tiene tropismo por varios tejidos una vez que ingresa por diferentes vías, ya sea por cutánea, respiratorio o por otras vías. Tiene predilección por diversos tejidos. Ojo que esto solo se ha estudiado en modelos animales, todavía no en humanos. Los principales tejidos a los cuales va a afectar son cutáneo, sebáceo, linfático, hepático, cardíaco, pulmonar y cerebral. ¿Ya? Entonces, esos son los principales tejidos a los cuales el virus va a atacar. Bien, una vez que ingresa el virus puede ingresar de dos formas. Uno, que es por macropinocitosis, que no está aquí precisamente, y el otro es por fusión directa con la membrana, ¿ya? Que tampoco que está plasmada acá. Esta es la fusión directa de la membrana. Fíjense cómo se fusiona. Esto es una microscopía electrónica. Aquí pueden ver el gran tamaño que tiene este virus y cómo va depositando su núcleo o nucleoproteína donde se encuentra su genoma viral, ¿ya? Decir que este virus no va a llegar al núcleo como tal de la célula. Todo su ciclo replicativo se va a realizar en el citoplasma de la célula. Va a utilizar los ribosomas de su huésped y toda la maquinaria biosintética lo va a aportar el virus, ¿ya? Aquí se ven las diferentes fases en que va a ocurrir una replicación o una transcripción temprana, intermedia y tardía, y va a formar los viriones, viriones inmaduros en una primera etapa y virión maduro, ¿ya? Se dice o se sospecha que el virión envuelto es el que se encarga de la propagación viral durante la infección de este virus, ¿bien? Alex, ¿puedes pasar al siguiente, por favor? Alex, pues gracias. Bien, ahora este virus va a afectar tanto a la inmunidad innata y a la inmunidad adquirida, es decir, la inmunidad innata es la primera que va a actuar, ¿ya? Es las barreras, las células que van a actuar. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer este virus? Hay una proteína que produce, que sintetiza,
que va a eliminar que una célula, unas moléculas que son importantes, ¿ya? Esta proteína que se llama MPXB3E va a inhibir la fosforilación de la proteína quinasa R. Esta proteína quinasa que lo ven acá está encargada en qué? En la señalización intracelular para la producción de interferones tipo 1, es decir, interferón alfa y interferón beta, ¿ya? Estos interferones actúan a nivel de todo el organismo, ¿ya? Actúan a nivel de las células de la inmunidad innata y de la adaptativa, ¿ya? Pero también actúan a nivel de las células normales, ¿ya? De otros sistemas. Aquí se resume un poquito de lo que hacen estos interferones. Yo lo voy a tratar de resumir lo más claro y preciso posible. Como su nombre lo llama, interfieren en la replicación viral de todos los virus, no solo del virus de la viruela símica, ¿ya? Interfieren en toda la replicación viral a través de diversas funciones que ellos van a hacer. Por ejemplo, uno de los más importantes a nivel de la inmunidad innata están acá. Activa, recluta y aumenta la citotoxicidad de estas células, que son las células NK. Las células NK son las células por excelencia que se encargan de la actividad antiviral en el organismo en las primeras etapas de la infección, ¿ya? Entonces, la depresión o la ausencia de estas citocinas va a causar muchos problemas para el organismo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bien, voy a tratar de resumir. Lamentablemente, las investigaciones son así, por lo menos las que son en modelos animales y las que son en cultivos celulares o en células, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Como ya les había dicho, las células NK son las principales células que nos defienden en las primeras etapas de infección, células naturales, killer, asesinas naturales se les llama por eso. Bien, este gráfico, por favor, sigan el cursor. Esto es lo normal. Y esto es ganglio linfático. Vamos a suponer cerca de un lugar de infección. Fíjense que esto de acá, ven que no hay puntitos negros, es lo normal. Bien, bien, esto es lo normal. Pero cuando hay una infección por el virus de la viruela símica, fíjense lo que pasa. Hay una expansión clonal o hay una expansión masiva de estas células, ¿ya? Esta es una de las razones por que se produce la linfadenopatía de esta enfermedad, ¿ya? Es decir, esto es lo que la diferencia de la viruela humana, la linfadenopatía. Entonces, esta es una de las razones por las cuales se produce. Bien, pero ¿qué va a pasar con estas células que se han expandido? Que yo les dije que son las que nos defienden al principio de la infección. Ojo, que estas células se expanden, pero se vuelven no funcionales, es decir, que no funcionan. Pero se ve que no producen interferón gamma ni factor de necrosis tumoral alfa, que son citocinas muy importantes para la defensa del huésped, ¿ya? Entonces son células que no sirven. Bien, siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la inmunidad de las otras células, hay otras células que posteriormente van a actuar más tarde, ¿ya? Estas son células que pasando 10 días, 14 días van a llegar al sitio de infección y van a actuar. Y son las que se van a encargar de la erradicación junto con el macrófago del virus. Entonces, ¿qué pasa con estas células que nos defienden? Que se llaman linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8, que son células altamente específicas de virus. Bien, lo que se ha visto y se ha comprobado, esto es en humanos, este es un estudio en humanos, entonces se ha visto que estas células, que el virus de la viruela símica inhibe la activación de estas células, impidiendo la producción de citocinas proinflamatorias, tanto interferón gamma como TNF, que son muy, pero muy esenciales, tanto para infecciones virales como para infecciones bacterianas. Por tanto, se ve que el virus tiene muchos mecanismos que aún están en estudios. Hay otras proteínas que yo no lo he puesto acá porque va a ser demasiado complejo, que también inhiben la apoptosis, inhiben algunas proteínas del complemento. Bien, entonces hay muchas lagunas en cuanto a la inmunopatogenia, obviamente, porque esto está recién estudiándose, que seguramente más adelante van a salir adelante, ¿ya? Entonces, no se sabe, se ha planteado una hipótesis de que sí causa una tormenta de citocinas. Ojo que esto sí se ha visto en otros poxvirus, pero no en el virus de la viruela símica. Esto todavía es meramente especulativo,
requiere mucho mayor estudio para afirmar eso. Bien, siguiente, por favor. Muchas gracias, soy el lector. Bueno, voy a continuar con las manifestaciones clínicas, ¿no? Bueno, espero que, bueno, me gustó la participación de Aldo, bueno, yo te entendí, entonces, bueno, actualmente el periodo de incubación de la viruela símica se considera de unos 12 días, pero tiene un rango entre 5 a 24 días, aunque hay algunas literaturas que se refieren hasta 21 días, ¿no? Esto va a ser variable, ¿no? Y es muy importante poder diferenciar, ¿no?, las manifestaciones clínicas que anteriormente se conocían en los anteriores brotes, ¿no? Porque actualmente las manifestaciones clínicas son muy diferentes a las que clásicamente se las conocía, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que las descripciones clásicas de la viruela símica mostraban características clínicas bifásicas, que generalmente se, antes que aparezcan las lesiones dermatológicas o en mucosas, había una fase prodrómica que se caracterizaba por fiebre, malestar sudoración, dolor lumbar, linfadenopatía, que es la característica más importante, es como lo explicó Aldo, ¿no? Se debe a que hay una expansión clonal de células NK. ¿A qué se refiere con expansión clonal? Es decir, que se multiplican las células natural killer o asesinas naturales. Estas se multiplican, ¿por qué? Porque son la primera línea de defensa para poder eliminar a los virus, no solamente al virus, la viruela símica, sino a todos los virus. Pero en este caso se expanden, se multiplican en gran cantidad, pero no tienen la funcionalidad que quisiéramos que tengan, ¿no? Entonces y luego pasa este periodo de prodrómico, pasa 2, 4 días y recién aparece la erupción cutánea, ¿no? Y que esta erupción cutánea generalmente tenía una fase denominada monofásica. ¿A qué me refiero con esta fase monofásica? Que tenía, como dice acá, un patrón típico de evolución. Es decir, que evolucionaban. Primero aparecía una mácula, luego iban progresando o evolucionando a pápula, luego a vesícula, luego a pústula, posteriormente se formaban costras y se descamaban, es decir, que se caían. Eso era esta fase denominada monofásica. Esto era lo clásico, ¿no? Pero actualmente ya en este brote se han visto que son polifásicas, ¿no? Es decir, que se pueden ver lesiones de diferentes tipos, tanto en una región puedes ver una pápula, en otra región puedes ver pápula y en otra lo puedes ver vesícula y en pústula e incluso puede ver costra. Por eso se llama polifásica. Esa es una nueva característica de este nuevo brote. Y normalmente en las descripciones clásicas que ocurría en África y el brote que ocurrió en Estados Unidos, generalmente afectaba o se concentraba estas lesiones o este exantema a nivel de la cara, el 95% era a nivel facial y un 75% en las palmas y en las plantas, ¿no? Y podía haber un enantema, es decir, lesiones a nivel de la mucosa en el 70%. Y siempre lo lógico era, o bueno, la evolución era, primero aparecía el exantema y posteriormente aparecía el enantema, es decir, lesiones a nivel de la mucosa oral y en menor medida genital en las descripciones clásicas, ¿no? Y el enantema oral ocurría en el 70% de todos los infectados y genitales alrededor del 30% y conjuntivas alrededor del 20%, ¿no? Actualmente, bueno, estas manifestaciones clínicas que son generalmente dermatológicas, que algunos artículos la clasifican en lesiones dermatológicas, es decir, tanto los exantemas
y los enantemas y los síntomas sistémicos. Los síntomas sistémicos ahora pueden persistir por mucho tiempo junto concomitando con las lesiones dermatológicas, es decir, exantema y enantema. Puede estar con cefalea, dolor de espalda, la linfadenopatía, mialgias y entre otros, ¿no? Y la astenia, que es algo muy característico, ¿no? Y el periodo de invasión dura entre 0 a 5 días, es con síntomas sistémicos. Pero esto no solo, ahora, actualmente, no solamente eso puede durar de 0 a 5 días, se puede extender por mucho más tiempo. Y el periodo de las lesiones dermatológicas, ¿no? Esto actualmente ya no es así. En algunas personas se puede manifestar, pero en la mayoría de los casos, en los deportes, son combinadas, ¿no? Bueno, y según la Organización Mundial de la Salud, clasifica la gravedad de la enfermedad según las lesiones, ¿no? Es de 5 a 25 lesiones son leves, de 26 a 100 lesiones son moderados, de 101 a 250 lesiones es grave y mayor a 250 es muy grave. Pero esto ya ha ido variando porque hay, ¿no?, factores del individuo, de la persona, del paciente, que aunque tenga pocas lesiones en un inicio, si tiene una enfermedad de base, como por ejemplo, ya sean inmunodeficiencias primarias e inmunodeficiencias secundarias, ¿no? Me refiero a inmunodeficiencias primarias, a que tengan ya el sistema inmune, ¿no?, afectado desde el nacimiento, ¿no?, es decir, congénito. Y inmunodeficiencia secundaria, me refiero generalmente cuando lo más frecuente es el VIH-Sida. Cuando los individuos o los pacientes que conviven con el VIH, que tienen menor a 200 células de CD4, menor a linfocitos CD4, menor a 200 células por microlitro, estas personas tienen mayor riesgo a tener una enfermedad grave, ¿no? También se le considera cuando las lesiones son varias y confluyen, ¿no? Ahí puede ser también considerado grave, o cuando hay afectación de mucosas, sobre todo mucosa genital. También puede ser anal, ¿no? Que actualmente, un ejemplo, los 31 casos que han sido notificados en Bolivia son del sexo masculino, ¿no? No se sabe mucho, no han dado mucha información, pero yo pienso que la mayoría son personas que tienen sexo con el mismo sexo, ¿no? Es decir, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Es lo que yo pienso, por eso son 31 casos, todos son hombres, ¿no? Incluso el estudio más grande que se ha reportado del Reino Unido, los 197, de los 197, 196 se han autoidentificado como hombres que tienen sexo con hombres, y solamente uno era heterosexual, ¿no? Para que vean que sí juega un rol importante esto, ¿no? Y que tengan lesiones a nivel de los genitales, sí es considerado grave, ¿no? Y por eso antes era muy difícil tener lesiones a nivel de genitales, anal o perianal, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, que estas lesiones en niños, ¿no? Que pienso que aquí es el clado que está afectando, que es el del África Central. Vean cómo las lesiones generalmente están en cara, ¿no?, en palmas, en miembros superiores y en tronco, ¿no? Vean cómo son las lesiones, e incluso en cuero cabelludo, ¿no? Pero ya este sí es grave, ¿no? Porque ya vemos que sin contarlas podemos ver que son más de 250 lesiones, ¿no? Y bueno, es muy importante que cómo va a estar el paciente en cuanto a su sistema inmunológico comprometido. Paciente que tenga VIH-Sida se considera un factor de riesgo. Paciente que tenga una leucemia, una neoplasia y sea tratado con quimioterapia o radioterapia es un factor de riesgo.
o pacientes que hayan sufrido o que tengan una enfermedad autoinmune y hayan sido pulsados, es decir, que hayan tenido dosis alta de corticoides. La que se usa más que todo es la metilprednisolona, ¿no? Que es la pulsoterapia, que es de 1 gramo por día durante 3 a 5 días. Esos pacientes corren un gran riesgo de tener una evolución tórpida. O también cuando se usa terapia biológica, es decir, que hay agentes que inmunodeprimen, como los biológicos que son contra una citocina que se llama factor de necrosis tumoral, ¿no? O que también puede haber el rituximab que va contra los linfocitos B. E incluso en pacientes que son receptores de trasplante de médula ósea, ¿no? Son muy propensos a evolucionar de forma tórpida. Bueno, aquí vemos, ¿no? Que esto es la evolución clásica que se veía, ¿no? Veíamos en una etapa una vesícula, una pequeña pústula, mire una pústula umbilicada, la lesión se ulcera, mira cómo va madurando, y aquí ya está seca la lesión, ¿no? Bueno, esto ya es de este brote, de todos los artículos que me he ido leyendo, es el que más me gusta, porque engloba a 197 individuos. Vean, ¿no? Que tiene una afección, un enantema, lesiones a nivel oral, ¿no? Y vean que también tiene aquí, quizás posiblemente en este momento se observa máculas, ¿no? Máculas, son máculas que posiblemente evolucionen a pápulas, luego a vesículas, pústulas y costras. Igual, este es de este brote, vean cómo las lesiones, yo pienso que, bueno, como dice el artículo, los 197 refieren que adquirieron la enfermedad mediante relaciones sexuales, ¿no? Es decir, contacto íntimo o estrecho, ¿no? Y vean cómo la evolución, esto es de un mismo paciente, vean que tiene la lesión en el cuerpo, vean cómo la evolución, miren en el pene y a nivel anal, cómo son las lesiones. Estas sí son muy dolorosas, ¿no? Hay algo muy característico de las lesiones dermatológicas que en muchos casos pueden ser pruriginosas, es decir, que tienen picazón o comezón, pero también pueden estar acompañadas de dolor, que es un dolor que los pacientes refieren que es muy intenso, ¿no? Aquí podemos observar las lesiones, igual es del mismo artículo, un artículo publicado en BMJ, ¿no? Un artículo del Reino Unido. Vean las lesiones, cómo van evolucionando. Vean cómo al final ya están en costras, ¿no? Bueno, en cuanto a las complicaciones de la viruela símica, ¿no? Aquí vemos que tuvo una infección secundaria bacteriana, es una estafilococcea, ¿no? Dermatológica. Vean que se pueden complicar. No solamente es esa, puede haber incluso encefalitis, puede haber neumonías, puede haber va a haber lesiones dermatológicas que confluyen, se caen, es decir, se caen y puede haber lesiones gigantes, ¿no? Es decir, úlceras gigantes, que igual pueden ser propensas a infección bacteriana, puede llegar a sepsis, ¿no? Y también, bueno, me estaba olvidando que también es un factor de riesgo que tengan dermatitis atópica los pacientes, ¿no? Otra lesión, también otra, veremos, creo que acá, no puse, hay otra complicación que sí se ha identificado recientemente en este brote, que puede haber abscesos anales, incluso hubo una perforación anal, ¿no? Para que vean cómo ha ido cambiando la sintomatología y las complicaciones de la viruela símica. Bueno, el diagnóstico, como les dije, ¿no? Bueno, el gol estándar es la PCR, la reacción en cadena de polimerasa, ¿no?
tiene un 98% de sensibilidad y 100% de especificidad, ¿no? Y estas lesiones, bueno, la muestra se toma de las lesiones, ¿no? Generalmente se toma de las lesiones dermatológicas, generalmente con un hisopo. La persona que va a tomar la muestra debe estar bien protegido, debe tener su máscara eh, N95 o KN95 bien ajustado, debe tener su escudo facial, debe tener su equipo de protección personal, ¿no? Y tener guantes, ¿no? Y estas muestras, dependiendo si son vesículas o si son pústulas, es más fácil de sacar porque simplemente se hace raspado de estas lesiones y se pone en un transporte viral. Y también se toma muestra de orofaringe, ¿no? Se toma un hisopo de orofaringe, ¿no? Y estas muestras no se deben mezclar, se pone en otro transporte viral, como ven acá, y este es el transporte viral, y también te extraen sangre para poder descartar otras enfermedades que dan exantemas, ¿no? Entre estos está el Zika y el dengue, ¿no? Este es el de elección, es la PCR. Bueno, el ELISA, que es el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, en este caso buscamos anticuerpos contra el virus de la viruela símica, ¿no? Tanto IgM, IgG, que la IgM aparece a los 5 días y la IgG aparece a los 8 días. Pero hay un problema, ¿no? En todos los individuos que estén infectados, o que estén vacunados contra, mejor dicho, que estén vacunados contra la viruela humana, puede haber una reacción cruzada y dar un falso positivo, ¿no? Pero esto solamente se ha vacunado en pacientes, la última vacuna fue hace 40, 50 años, ¿no? Es decir, porque las personas adultas, aún, yo conozco personas que me han, así en vivo me han dicho, sí me han puesto la vacuna contra la viruela. Entonces ellos me contaron que varias veces le han hecho multipunción. Entonces sí, si le han hecho multipunción, esa sí era contra la viruela símica, ¿ve? Puede haber un falso positivo por reacción cruzada. Y la citometría de flujo, bueno, quizás generalmente esto se usa más con fines de investigación. No todos los países cuentan con un citómetro de flujo y tengan la capacidad para poder diagnosticar mediante este método, ¿no? Es decir, que va a cuantificar los linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8 y que secreten específicamente interferón gamma y factor de necrosis tumoral contra, la viruela símica. También puede ser por histología, es decir, por una biopsia, ¿no? Es decir, que se puede ver las características que puede provocar la lesión, que ahí nos ayudan los patólogos, pero actualmente no se está usando. La inmunohistoquímica, la microscopía electrónica, que les dije que nos permite ver, como es un virus grande, ver la ultraestructura del virus, ¿no? Y el aislamiento viral, es decir, por cultivo viral, ¿no? Esto solamente se realiza en laboratorios que tengan una alta bioseguridad, ¿no? Entonces, actualmente en Bolivia se está realizando el diagnóstico confirmatorio con PCR, cuantitativo en tiempo real, ¿no? Y por suerte, como no hay muchos casos en este momento, el resultado lo dan en el mismo día. Y solamente se está realizando en la ciudad de Santa Cruz, en Cinetrop y La Paz, que es el INLASA. Bueno, en cuanto al tratamiento, está dividido en dos aspectos, ¿no? Lo que se valora generalmente hay que ver si el paciente tiene las condiciones para poderse autoaislarse, ¿no? Si el paciente no tiene las condiciones de autoaislarse, se lo debe referir a un centro de aislamiento. Ya tanto en la ciudad de Santa Cruz como en la ciudad de La Paz ya hay centros de aislamiento, ¿no? Pero si el individuo tiene las condiciones, se puede autoaislar, ¿no? Y en estos casos puede ser ambulatorio. También va a depender mucho de la gravedad que tenga el paciente, ¿no? De leve a moderado, generalmente
va a ser solamente ingreso en domicilio, ¿no? Y se hace un seguimiento y de acuerdo a la sintomatología que presente el individuo, se le da el tratamiento, ¿no? Ah, y es muy importante que me estaba olvidando. En el estudio que se hizo en el Reino Unido, que me gustó mucho ese artículo, que son 197 individuos, se tenía que descartar otras enfermedades de transmisión sexual, aunque la viruela símica no se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero sí concomitaba con blenorragia, es decir, gonorrea, con sífilis, con el chancro, ¿no? Y también con esta sí concomitaba, ¿no? Al hacer el examen, de estos 197, el 22% tenía una ITS, ¿no? Entonces había que tratar a la enfermedad. Por eso es muy importante, ¿no? Ya, diagnosticar otras enfermedades que pueden estar concomitando con la enfermedad, con la viruela símica, ¿no? Si el paciente generalmente tiene fiebre, tiene dolor, se le empieza con paracetamol, ibuprofeno, si tiene, va a depender mucho, ¿no? De la economía del paciente, qué tipo de terapia se le puede dar, ¿no? Aunque más porque hay diferentes, ¿no? Si el paciente tiene, podemos dar no solamente un paracetamol, podemos dar, si el dolor es intenso, podemos llegar a un tramadol, ¿no? 500 a 100 miligramos cada 4 o 6 horas, máximo 400 miligramos en cuanto a tramadol, si el dolor es muy intenso, porque sí provocan dolor. Si tiene mucho prurito, generalmente se le puede dar la citricina, se puede dar loratadina, deloratadina. Bueno, hay otro de última generación, ¿no? Que es la fexofenadina, es cara, pero se la puede dar al paciente, ¿no? También se le da ibuprofeno, y dependiendo que tenga el paciente, se la da. Si el paciente va a tener una proctitis, ¿no? Porque si fue por contacto sexual receptivo, y va a tener una proctitis, se le puede dar cremas, ¿no? Generalmente se le da un corticoide que con baja potencia, se prefiere una hidrocortisona, ¿no? Para aliviar la inflamación, ¿no? Y también podemos aplicar una gentamicina en crema. A mí no me gusta usar los que vienen con tres medicamentos, ¿no? Viene la betamethasona, viene cotrimazol y gentamicina, ¿no? Porque la betamethasona es un corticoide de alta potencia, ¿no? Por eso no, particularmente no me gustaría usarlo. Y bueno, y si dependiendo, ¿no? Se les da fomentos fríos para aliviar el dolor, la inflamación, ¿no? A ver qué otra cosa. También se le puede dar, si las lesiones son muy grandes y son múltiples, se le puede dar antibiótico, ¿no? Durante 7 días. Pero si el paciente presenta pequeñas lesiones y pocas, bueno, solamente conozco pacientes que no presentaban ni dolor en ningún momento y tienen hasta 5 lesiones. Nada, simplemente a ese paciente se le hace una vigilancia, ¿no? Y si concomita con algún tratamiento, se le debe dar tratamiento específico, ¿no? Si, por ejemplo, si al mismo tiempo se le diagnostica una blenorragia o una gonorrea, o lo que es igual, ¿no? Se le da, que es el tratamiento de elección, ceftriaxona, ¿no? Bueno, ya muchos artículos prefieren dar 1 gramo, dosis única, ¿no? Aunque anteriormente se prefería 500 gramos, dosis única intramuscular. Bueno, ¿cuándo se le va a ingresar al hospital? Cuando el paciente tenga lesiones graves, es decir, de 101 hasta 250, y muy graves cuando tiene mayor a 250, y cuando tenga incluso lesiones en genitales y presente rectorragia o dolor rectal, o incluso se pueda una rectoproctocolitis, ¿no? Es decir, que no solamente va a afectar el recto, sino también puede afectar una parte del intestino grueso que provoca dolor abdominal, meteorismo, diarrea, ¿no? Que puede provocar hasta deshidratación. En estos casos sí se debe ingresar al paciente, ¿no?
Bueno, entonces, en estos casos sí se ingresa y se da un tratamiento o de acuerdo a lo que el paciente presente, ¿no? Es un tratamiento sintomático, hay antivirales específicos, pero vale la pena recalcar que estos tratamientos se han usado en la viruela humana, ¿no? Y en la viruela bovina, ¿no? Pero no se tiene mucha experiencia en cuanto a la viruela símica, pero sí se están usando en los países de desarrollo, ¿no? También existe la inmunoglobulina hiperinmune intravenosa, ¿no? Bueno, en nuestro país no existe, pero es bueno conocerla, ¿no? Es decir, que los pacientes que han vencido la viruela humana, aún hay pocas cantidades de esta inmunoglobulina hiperinmune, ¿no? Estos pacientes que vencieron la enfermedad, ¿no? Se les extrae el suero y para poder extraer la IgG, para poderla perfundir o administrar al individuo que tiene una enfermedad grave de viruela símica. Bueno, los antivirales disponibles son tres, ¿no? El toquevirimab, el cidofovir y el brinzoxidil. Lo que recomiendan, ¿no? La FDA es que se use al menos 2 antivirales, ¿no? Con distinto mecanismo de acción, ¿no? Y estos no se usa en todos, se usa en individuos que tengan lesiones mayor a 101, que tengan lesiones en zonas atípicas, ejemplo, genitales o orales, que tengan a nivel ocular. En estos pacientes o pacientes que tengan una inmunodepresión, ¿no? Ya sea primaria o secundaria, en estos pacientes sí está indicado los antivirales disponibles y que tengan una función renal y hepática conservada. Bueno, aquí vemos al tecovirimat, ¿no? Que viene en cápsulas de 200 miligramos y vean que se va a dar el tratamiento de acuerdo al peso, ¿no? Si va a pesar de 13 hasta 24 kilos o menor de 25 kilos, se da 200 miligramos cada 12 horas durante 2 semanas. Si pesa de 25 kilos a menor de 40 kilos, se da 40 miligramos cada 12 horas, igual durante 2 semanas. Si el paciente pesa mayor a 40 kilogramos, se le da 600 miligramos cada 12 horas durante 14 días. Recuerden que no en todos los pacientes se le indica el tratamiento antiviral específico, solamente cuando tienen una enfermedad grave y tienen enfermedad de base que comprometa al sistema inmunológico. Aquí vemos el cidofovir, ¿no? Bueno, hay dos tipos, ¿no? El tratamiento de inducción y el tratamiento de mantenimiento, que esto es por vía intravenosa. La dosis recomendada es 5 miligramos de peso, la de inducción, ¿no? Generalmente se le va a administrar entre 100 y 200 mililitros de solución fisiológica durante 1 hora, ¿no? Y esto va a ser una vez por semana durante 2 semanas consecutivas. Y el tratamiento de mantenimiento va a ser 2 semanas después de haber completado el tratamiento de inducción. Se administra igual 5 miligramos por kilo de peso, igual administrado de la misma forma por vía intravenosa. Y luego viene el brincidofovir, ¿no? Que sería, la dosis varía según el peso. Si el paciente pesa de 10 a 48 kilogramos, se le da 4 miligramos por kilo de peso una vez a la semana por 2 dosis, es decir, el primer día y el 8º día, ¿no? Si pesa mayor o igual a 48 kilogramos, se le da 200 miligramos una vez a la semana en 2 dosis. Igual, el primer día y el 8º día, y esta se administra por vía oral. Y para dar pie nuevamente a la parte de mi colega Aldo, ¿no? Aquí vemos una de las vacunas. Hay 3 vacunas disponibles, pero aquí vemos una vacuna que es la Jynneos, ¿no? Que esta se puede administrar cuando el paciente ya tenga
la viruela símica, pero tiene sus criterios y lo va a explicar mi colega Aldo. Te doy la... ¿Puedes continuar, por favor? Sí, por favor, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, para continuar con la exposición, voy a empezar con este cuadro que refleja qué vacunas existen y cuáles son. Bien, este es un resumen de las vacunas que existen. En una primera etapa para la erradicación de la viruela humana se han utilizado estas vacunas, que son vacunas de primera generación. Bien, que están aquí las principales características que tienen y cómo se producen. Lo, lo que las caracteriza a estas vacunas de primera generación es que son o eran altamente reactogénicas, es decir, que producían muchos eventos adversos, tanto severos como serios. Bien, las vacunas que actualmente están disponibles en el mercado son tres. Ya, la CAM 2000, que es una vacuna de segunda generación de virus vivo atenuado, de una cepa que les voy a mencionar enseguida. Aquí está el virus de Ankara modificado, que es la de tercera generación, que ya les ha presentado mi colega, que su nombre comercial es Genios, y la LC16M8, que es otra vacuna atenuada, igual de virus vivo. Bien, estas tres vacunas son las únicas disponibles en el mercado actualmente. Cada una tiene sus características particulares, sus indicaciones precisas y sus eventos adversos. Bien, entonces, por favor, el siguiente. Bien, las vacunas de primera generación, ¿por qué ya no se utilizan? Bien, eh, eso es lo que vamos a tratar de contestar aquí con este cuadro que estoy presentando. Bien. Las vacunas de primera generación, como ven, son como 5 o 6, no son solo 3, ¿bien? Que se han utilizado. La que más se ha utilizado es Dryvax, principalmente en Estados Unidos y Europa. Bien, esto es lo que evita que actualmente sigan en uso, ya no se están produciendo, ¿bien? Esto que dice acá son reacciones potencialmente mortales y severas, ya que han causado fallecimientos incluso, ¿ya? Eczema vaccinatum, vaccinia progresiva y encefalitis post-vaccinia. Bien, son estas las que han causado que a partir de la rectificación en 1980 de la viruela humana se descontinúe su uso. Bien, entonces las características de fabricación también eran rústicas de estas vacunas porque se lo hacían en animales, tanto en conejos, en terneros, en camellos. Entonces la producción era en vivo de estas vacunas. Se inoculaba el virus vaccinia, que es el que se utiliza en la mayoría de las vacunas actualmente disponibles, el virus vaccinia, ya, que también pertenece al género de ortopoxvirus. Entonces, esa es la que se ha utilizado. Bien, el gráfico de acá es una vaccinia generalizada obviamente por la inoculación o por la aplicación de esta vacuna. Bien, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, este es un cuadro que la información está basada en la guía interina de la OMS, que ha sido publicada recién en junio, el 14 de junio. Bien, estas son los parámetros o las indicaciones de manera resumida que nos ha otorgado la OMS. Bien, como ya les había dicho, estas dos primeras son vacunas de tercera generación y estas de segunda generación. Hay una diferencia grande, por favor, que quede claro. Esta tiene como plataforma una vacuna de virus vivo obtenida de la cepa Dryvax, ¿ya? Esta tiene capacidad de replicación. Estas dos que son de virus vivo atenuado, ¿ya?, de diferentes cepas, no tienen capacidad de replicación. Bien, eso es lo que la diferencia, es una diferencia importante porque también eso va a implicar los eventos adversos que van a tener, la inmunogenicidad y la eficacia de estas vacunas. Bien, entonces, ojo que la única vacuna aprobada internacionalmente para la viruela símica es esta de acá, ¿ya? Mune también es otra que se la conoce con esa Imvanex, ¿ya? Esta de acá es la que sí tiene licencia para la viruela símica, ¿ya? Pero la OMS recomienda que también se puede utilizar estas otras dos por las circunstancias actuales en las que se encuentra ahora. Es una enfermedad, una emergencia internacional, ¿no? ¿Cuál es la indicación?
se aplica en dos momentos las vacunas. Una es indicación profiláctica previa a la exposición del virus símico, ¿ya? ¿A quiénes va dirigido la vacuna? Va a ir dirigido a las personas de alto riesgo. ¿Quiénes son estas personas de alto riesgo? Son trabajadores de salud, trabajadores sanitarios que van a trabajar directamente con el virus, es decir, personal de laboratorio que trabaja en investigación con poxvirus, entre ellos la viruela símica, y personal de laboratorio clínico que trabaja en el diagnóstico molecular, en este caso aquellos que realizan diagnóstico por reacción en cadena de polimerasa. Bien, bien. Y el equipo, y también para el equipo de respuesta rápida. ¿Qué es el equipo de respuesta rápida? Es lo que se está haciendo en Santa Cruz, no sé si ustedes saben, mi colega trabaja ahí. Entonces, se ha armado un lugar específico donde los pacientes con esta enfermedad se están aislando. Todo ese personal que está trabajando, que está atendiendo a estos pacientes, debe estar vacunado, ¿ya? Eso es lo que indica las recomendaciones de la OMS. Bien, ahora, ¿cuál es la segunda etapa o la segunda indicación? Es la indicación profiláctica post-exposición al virus. Bien, esto se da, está recomendando hasta 14 días posterior a la exposición del virus de la viruela símica, ¿ya? 14 días, pero el paciente debe estar asintomático, debe cumplir con ese requisito, es decir, que no debe tener ningún síntoma. Otro requisito que debe cumplir, preferentemente, que sea dentro de los 4 días posterior a la exposición del virus, ¿ya? Si es dentro de ese periodo, lo que va a hacer la vacuna es prevenir la replicación dentro del organismo, ¿ya? ¿Ya? Entonces va a lograr que se evite la enfermedad, pero cuando va a pasar de 5 a 14 días, no va a prevenir la enfermedad sintomática, ¿bien? Va a prevenir la enfermedad severa, ¿bien? Entonces, esto va a estar indicado aquí. Personas que tengan contacto directo con un individuo que tenga sospecha, que sea probable o que sea confirmado de viruela C, ¿ya? Persona que ha tenido contacto directo o que ha tenido contacto con vómites de este paciente, es decir, con materiales contaminados. ¿Bien? ¿Bien? El intervalo de dosis de la vacuna MVA o vacuna Genius, como quieran llamarlo, es de 2 dosis por la vía subcutánea con un intervalo de un mes, de 28 días aproximadamente. ¿Bien? Esta vacuna se caracteriza por algo que, como es una vacuna que no está replicándose en el organismo donde se le va a aplicar, es decir, que puede ser administrado en poblaciones o en grupos especiales. Es decir, ¿cuáles son los grupos especiales? Las embarazadas, las que están lactando, los niños, pacientes con algún grado de inmunodepresión, bien, pacientes con dermatitis atópica, pacientes con eczema. Estoy haciendo esta salvedad porque las otras vacunas que voy a mencionar a continuación son un poco diferentes, ¿bien? Ojo que con los niños no está aprobado, solo en mayores de 18 años. Hay que hacer una balanza entre el riesgo y el beneficio para aplicar a esta población. Ojo con eso, igual que en las embarazadas y lactancias. Ya eso siempre tiene que quedar claro. La única vacuna de las tres que están acá, que está aprobada en niños, es la vacuna LC16, que esta vacuna está producida en Japón, ¿bien? Está actualizada en Japón, ¿ya? Entonces, esta es la vacuna que sí se puede aplicar en niños, también es una vacuna con replicación deficiente o atenuada, se puede utilizar en esto. La indicación es la misma que ya les he mencionado acá arriba. Ahora voy a hacer una salvedad en la CAM 2000, que esta es una vacuna de virus vivo que sí se replica. Entonces, la forma de administración y los eventos adversos son diferentes. Bien, esta vacuna es alta, solo se aplica una dosis, igual que la LC16, una dosis y la vía es diferente. ¿Ya? No sé si acá ahora licenciadas, pero la vía es por vía percutánea, a través de una aguja bifurcada con 15 funciones directas en la región deltoide. Bien, esta vacuna está contraindicada en pacientes con inmunodeficiencias primarias, inmunodeficiencias, ojo que aquí estos inmunodeficiencias secundarias por inmunosupresión, es decir, pacientes que son trasplantados que llevan terapia inmunosupresora, pacientes con terapia inmunomoduladora, pacientes con VIH. Entonces, todo paciente que tenga algún grado de inmunosupresión está contraindicado. Pacientes con dermatitis atópica, con eczemas o con dermatosis también está contraindicado. En embarazadas y en lactantes también está contraindicado. Siguiente, por favor.
Bien, esta es la vacuna ACAM 2000. Estoy hablando de esta vacuna porque hay posibilidad en el mercado internacional de vacunas. No sé cuál es la que han traído acá, no sé si habrán traído, tampoco desconozco. Entonces, muy posiblemente que esta vacuna va a llegar acá, no creo la de tercera generación, porque el mercado debe estar saturado por los requerimientos que se tienen. Entonces, esta vacuna, fíjense, el modo de aplicación es diferente. Y estas son las reacciones normal que debe suceder en un individuo que ha sido vacunado con esta vacuna, ¿ya? Entonces, fíjense la evolución de eritema pápula, va haciéndose una ampolla que se llena de pus, poco a poco se va formando la costra en la segunda semana y en la tercera semana la costra se va desprendiendo. Esta tiene muchos cuidados que deben tenerse una vez aplicada. ¿Por qué? Porque se puede autoinocular la lesión, esta lesión puede diseminarse al resto del cuerpo. Esta persona que ha sido vacunada puede contagiar a las personas cercanas a ella, las personas que viven con ella. Entonces, para que todo esto no ocurra, tiene que tener todos estos cuidados que están acá. ¿Bien? Debe cubrir el sitio de vacunación con una gasa, ya debe llevar ropa que cubra el sitio de vacunación. Cuando se bañe debe tener un vendaje impermeable. Esto debe ser cambiado cada 3 días. No debe tocarse el lugar que le han vacunado porque va a propagar el virus que sí está replicándose. Entonces, no debe tener o no debe tocar a otras personas con las manos. Bien, esos son los cuidados básicos que debe tener una persona que ha sido vacunada con la CAM 2000. Por favor, el siguiente. El siguiente, por favor. Ya, ya está. Bien, estos son los eventos adversos serios. Solamente he puesto los eventos adversos serios porque los eventos adversos se catalogan en serios y no serios. Dentro de los eventos adversos no serios, locales y sistémicos. Dentro de los locales, lo que más produce es eritema, hinchazón, endurecimiento y algunas veces produce linfadenopatía localizadas en la región. Dentro de los sistémicos, lo que más les caracteriza es que produce cefalea, mialgia, fiebre, fatiga, algunas veces produce náuseas y vómitos. Entonces, pero estos que he puesto acá son eventos adversos serios que generalmente están producidos por la vacuna de segunda y primera generación. Entonces, el eczema vaccinatum, la vaccina progresiva, la encefalitis postvacunal, la vaccina fetal y la vaccina generalizada, entonces son catalogados como eventos serios, además de la miocarditis y miopericarditis. Entonces, todos esos eventos son serios y que han causado muerte, ¿ya? Las que más han producido son de primera y segunda generación. La de tercera generación solamente se ha visto que sí produce miocarditis, ya no estos eventos de acá. Estas son las lesiones que se ven en el vaccinatum y esta es una lesión que se llama vaccina progresiva, ¿ya? Son serias que van esta sí causa muerte, porque este es el sitio de inoculación o de aplicación de la vacuna que va progresando y se vuelve necrosis, ¿ya? Siguiente, por favor. Bien, todo el mundo ha escuchado de que las personas que han sido vacunadas contra la viruela humana están protegidas. Pero ¿qué tan cierto es esto, no? Entonces, este es un estudio, una revisión sistémica que nos aporta algo de información acerca de esto. Entonces, es una revisión muy grande. Entonces, las personas, acuérdense que las personas a partir de 1980 no estamos inmunizados contra la viruela humana, peor contra el virus, contra la viruela símica. Entonces, sí, en este estudio se ha demostrado que que la vacuna contra la viruela ha inducido una memoria de largo plazo en estos individuos, ya tanto la memoria moral como la memoria celular, ¿ya? En este estudio llega a la conclusión que sí, la vacuna de la viruela produce una memoria a largo plazo, una media aproximada de 20 años o más de 20 años. Por tanto, las personas que han recibido la vacuna contra la viruela sí están inmunizadas y tienen un grado de protección contra la viruela símica. Pero, ojo con lo que voy a decir, estas personas no significa que no vayan a enfermarse. Sí van a enfermarse con la viruela símica, pero la progresión y la evolución de la enfermedad va a ser benigna, no va a ser tan severa como las demás personas.
¿Ya? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la eficacia de la vacuna? Y si realmente sirve, porque todos, acuérdense que todas las vacunas son contra la viruela humana, solo una está aprobada para la viruela símica. Entonces, ¿realmente protegen contra la viruela símica estas vacunas? Todo el mundo habla de que tienen la eficacia del 85%. Entonces, este es el estudio del que todo el mundo habla y del que las noticias han hecho eco. Entonces, este es un estudio epidemiológico, no es un ensayo clínico por otro lado. Entonces, este estudio, según este estudio que tiene una N pequeñísima, personas vacunadas versus no vacunadas, en conclusión, este estudio ha llegado a través de las frecuencias de ataque específicas contra el virus, que la vacuna una eficacia, estoy hablando de las vacunas contra el virus, del 85% de contactos domiciliarios. ¿Ya? Eso es lo que ha llegado. Pero, ojo, este estudio ha sido desde, fíjense, el año 1980 a 1980, es antigua, y se basa más en las vacunas de primera generación, no las de segunda ni de la tercera generación. Ojo, que la eficacia de las vacunas de segunda y tercera generación no se sabe. Los estudios, hay estudios que han hecho estudios en modelos animales, en cultivos celulares, que han tratado de arrojar más o menos la eficacia de algunas de ellas, pero no se sabe la eficacia en humanos y en ensayos clínicos controlados. Por lo cual se requiere estudios de mayor calidad en cuanto a la eficacia, duración de la protección y correlatos de protección de las vacunas que se encuentran disponibles actualmente. Bien. Siguiente, por favor. Eso es todo, creo. Ya, gracias, muchas gracias. Eso sería todo. Bien, queremos agradecer en gran medida por la predisposición, la voluntad que en esta ocasión nos han brindado tanto el doctor Aldo como el doctor Franco, quienes son inmunólogos y obviamente tienen competencia en esta área, pues y nos han brindado la información para que nosotros estemos actualizados, especialmente con la coyuntura que estamos viviendo actualmente, si bien a nivel mundial como también en nuestro país. Y creo yo que este tipo de actividades obviamente resaltan para el beneficio tanto del personal de salud como el de la población, ¿no? Hemos tenido tanto personal que ha estado presente en el Zoom, también por Facebook Live, han estado presentes, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar y darle las gracias a los dos. Y antes de despedirlos, quisiera que nos ayuden a responder estas preguntas que han surgido en el chat y que obviamente ya tal vez las han ido respondiendo, pero quizás ha quedado alguna duda para poder ir reforzando. Entonces, no sé si el doctor Aldo o el doctor Franco nos pueden ayudar a responder las preguntas, mientras la doctora Irene nos va a ayudar a dar lectura. Pero antes, no sé si está el doctor Franco y el doctor Aldo aún todavía. Yo sí estoy. Aldo, ¿sí estás, Aldo? Sí, Aldo, sí, cómo no. estamos, continuamos ambos. Qué bien, bien, gracias. Aprovecharemos, porque obviamente de esta actividad es muy importante y hay que aprovechar que ustedes nos pueden orientar en esta situación, ¿sí? Irene. Igualmente, ¿no? Agradecer a los doctores inmunólogos, el doctor Franco y el doctor Aldo, que nos han dado, ¿no? Sobre esta revisión, bueno, y bueno, para estar actualizados, como estaba comentando el doctor Juan Carlos. A ver, con las preguntas, acá nos han estado escribiendo en el chat. Una de ellas dice, ¿cuántos días dura la enfermedad y en qué fase es más contagiosa? Ya. Bueno, según los estudios que refieren, dura de 2 a 4 semanas, pero se han visto en algunas ocasiones que se han extendido más de 6 semanas, ¿no? Pero la media es 2 a 4 semanas y el periodo de mayor infeccioso o de mayor contagio
es cuando existen las pápulas, las vesículas y las pústulas. Cuando aparecen las costras, disminuye el periodo, no, disminuye, pero no desaparece en el periodo de contagiosidad. Es por eso que está recomendado el aislamiento cuando curen todas las lesiones completamente. Ya, ahorita vamos a ir con las otras preguntas que nos han estado escribiendo. Bueno, en realidad la misma pregunta nos dice, ¿se puede administrar antibióticos de entrada? Y bueno, ahí mismo igual solo bueno, o solo cuando se sospecha de la enfermedad. ¿Al cuánto tiempo después de enfermedad uno se puede vacunar? Nos pregunta. Bueno, primero, la primera de antibiótico, eso hay que considerar, ¿no? Si el paciente está concomitando con una infección de transmisión sexual, se le debe dar de inicio el tratamiento específico para la infección de transmisión sexual. Pero ya si solamente va a tener la viruela símica, hay que evaluar al individuo, dependiendo dónde tiene las lesiones, qué cantidad de lesiones tiene. Si tiene pocas lesiones y no tiene, no están próximas, no están ni en conjuntivas ni en mucosas, o si hay una lesión en mucosa anal, yo sí indicaría antibiótico terapia. Pero si son pocas lesiones y no están próximas al ano y es un paciente inmunocompetente, es decir, que no tenga ningún problema del sistema inmunológico o que no sea un paciente VIH-Sida o no tenga o no haya sufrido una inmunosupresión por fármacos, yo no indicaría el tratamiento con antibióticos. Va a depender mucho del individuo, por eso es personalizado. Ya, doctor. E igual la misma persona, Lía Jiménez, nos pregunta, eh, ¿vacunándose un paciente puede volver a contraer la viruela del mono? Y igual, ¿la viruela del mono deja inmunidad igual que la varicela? Nos pregunta Lía Jiménez. Bueno, es que la varicela es otro tipo de virus, ¿no? Que a veces está confundiendo con la viruela, que sí la viruela deja una inmunidad larga, como dijo mi colega, como hay estudios que reportan que dura de 20 a 40 años, e incluso hay otros estudios, metaanálisis, que refieren que dura toda la vida, ¿no? Pero en estos momentos, como es una enfermedad emergente, que recién se está dando una importancia científica, aún no se sabe cuánto tiempo va a durar la inmunidad, ¿no? No encontré ningún artículo, ¿no? Pero yo creo que sí va a ser duradera la inmunidad natural. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta de María García. Pregunta, ¿cuál sería el esquema de tratamiento principal y si va en relación con los signos y síntomas o solo al identificar como viruela símica? Nos pregunta María García. No, el tratamiento es sintomático, va a ser dependiendo de lo que el paciente, porque algunos casos es autolimitado y el paciente no siente ninguna molestia y solo tiene unas cuantas lesiones dermatológicas, ¿no? Pero en ocasiones el paciente tiene mucho prurito o mucho dolor, es un dolor intenso, que incluso se recurre a analgésicos de acción central, ¿no? Como ejemplo el tramadol o el tiapentadol. Va a ser mucho dependiendo, porque si también tiene una proctitis por la viruela símica, que es dolorosa, porque sufren de tenesmo, pujo, dolor abdominal. Entonces, en estos pacientes va a depender mucho del individuo qué tipo de manifestaciones clínicas tenga, por eso se llama tratamiento sintomático. Gracias, doctor. Y Olía Jiménez nos vuelve a preguntar, ¿cuál es la vacuna más recomendada? Y nos pregunta también, ¿qué esquema de tratamiento hay para embarazadas y niños? ¿Aldo das las respuestas de las vacunas o yo les doy? Dale lo más vos.
Dale, dale. A ver, en cuanto al, al tratamiento, ¿no? Eh, bueno, en las embarazadas hay que evitar los que son, que pueden provocar daños al feto, ¿no? Y en el niño, no, pues va a ser igual, sintomático, y de acuerdo a si pesa menor a 30 kilos, se va a dar su tratamiento sintomático, igual no va a variar. Simplemente a que en las embarazadas hay que ver que no sean, ¿no? Que no afecten al feto. Y en cuanto a las vacunas, ¿no? Es como dijo Aldo, las vacunas más recomendadas están las de tercera generación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, pero sí están indicadas en embarazadas las de tercera generación, porque en cambio la de segunda generación, la que se está aplicando, la Dryvax, o mejor dicho, mejor la CAM 2000, es la que provoca mayores eventos, ¿no? Adaptogénicos. ¿O qué puedes complementar, Aldo? A ver, la vacunación tiene que ver mucho con el grupo etario, con factores de riesgo asociados. Entonces, una vacuna ideal, yo más diría si ya están disponibles en el mercado. Acuérdense que solo hay 3 vacunas y una está en Japón, esa no va a llegar aquí. Entonces, las vacunas que tenemos son 2 en realidad. Entonces, de ellas hay que ver cuál es la que se puede contar en el mercado. Entonces, depende mucho eso de la disponibilidad que tengamos de las vacunas. Pero si tenemos la de tercera generación, que es la Genius, magnífico, es la que yo elegiría, ¿no? Porque es mucho menos reactogénica y se ha visto que tiene buena inmunogenicidad. Bueno, es mucho, ¿no? Es muy cierto lo que dice Aldo, porque incluso estos últimos días los investigadores han tratado que ya no sea subcutánea, que sea intradérmica y que sea menor dosis. ¿Para qué? Para que se pueda abarcar el mayor número de pacientes inmunizados por una vacuna, ¿no? Pero esto aún sigue en estudio. Y yo creo que va a demorar mucho para que llegue la vacuna a Bolivia, porque hay mucha demanda y hay escasez de vacuna. Ok, muchas gracias, doctores. Aquí igual Lía Jiménez nos vuelve a preguntar, ¿qué esquema de tratamiento se está utilizando en Bolivia? Bueno, en Bolivia he visto que recién me pasaron de 2 sociedades, ¿no? No voy a decir que sociedades científicas, pero sí, ahí les estoy colaborando. No, es la misma, se está usando, la que están usando en España, se están basando en otros países que tienen mayor caso, ¿no? Ustedes saben que España es uno de los países más afectados, el Reino Unido, entonces esos países tienen mayor experiencia, incluso Estados Unidos tiene mayor experiencia al tratamiento de este nuevo brote, ¿no? Es decir, pues, están dando sintomático, ¿no? El tratamiento. Y lo sé porque tengo pacientes no directamente tratando, pero sí que sé que cómo les están llevando el tratamiento. Es igual sintomático. Ya. Acá hay otra pregunta. Cintia Subieta nos escribe y bueno, el mecanismo de transmisión comentó que va de animal al hombre y de hombre a hombre. ¿Se puede contagiar, o sea, hombre a animal? O sea, como a perros, gatos, Sí. conejos y así otro ciclo, pregunta. Bueno, hay un artículo publicado en The Lancet, ¿verdad? Estos últimos días, que era una pareja, si no me equivoco, homosexual, ¿no? Que tenía monkeypox, es decir, la viruela cínica, que sí le transmitieron la enfermedad a su mascota, y que en este caso era un perro, un canino. Bueno, si se puede dar, ¿no? Si de un mono de un roedor a un mono se puede, ¿por qué no se puede de un humano a la mascota? Pero sí ya se ha confirmado el primer caso de humano a canino. Gracias, doctor. María Laura García nos escribe y pregunta, ¿cuáles son los efectos adversos al administrar la vacuna? Aldo, A ver,
no he querido tocar mucho ese tema porque es extenso. Ya cada vacuna, nosotros lo dividimos en eventos adversos, más se denomina así eventos adversos locales y sistémicos. Dentro de los locales tiene los más comunes, se podría decir, que son el dolor, la picazón en algunos casos, el enrojecimiento, el hinchazón, algunas veces sin dura el lugar, y la linfadenopatías localizadas. A nivel sistémico produce muchos eventos adversos de diferente grado, también se cataloga por grados. Entonces, los más comunes ya he visto que producen fatiga, cefalea, dolor muscular, dolor en la espalda, producen fiebre. Entonces, esos son los más comunes. Ahora hay otros que son más serios y más peligrosos. Entonces, de ellos, de los que más preocupan, la miopericarditis es uno de ellos, que todas producen eso. Entonces, las tres vacunas lo producen, entonces es preocupante. Lo bueno es que la incidencia o la frecuencia es baja, ¿ya? Es raro, son eventos poco frecuentes. Lo otro preocupante es la encefalitis postvacunal y la vaccinia fetal. Entonces, esos tres son preocupantes. De esos tres sí los produce CAM 2000, pero no las vacunas de tercera generación. ¿Bien? Entonces, ese sería a modo grosso la respuesta a la pregunta. Ok, doctor, gracias. Nos escribe de igual, bueno, Lía Jiménez pregunta, después de la vacuna, ¿cuántos días y qué cuidados debemos tener? A ver, los cuidados que yo mencioné en la diapositiva es acerca, si es que llega aquí la vacuna de segunda generación, la CAM 2000, que esa vacuna es muy, muy compleja de llevarla porque requiere mucho cuidado después de la vacunación, porque el virus es un virus vivo que continúa replicándose en el cuerpo, entonces puede contagiar a personas. Entonces, generalmente hay que tener cuidado por 3 semanas después de aplicarse esa vacuna. La vacuna de tercera generación no tienen esas propiedades que las he mencionado, es decir, que no producen lesiones a nivel, bueno, en el evento adverso sí, pero no producen, no tienen la capacidad de contagiar a otra persona, el individuo que ha sido vacunado con la vacuna de tercera generación, es decir, no tiene esos cuidados, no lleva esos cuidados. Eso tiene que quedar claro, solo la vacuna de segunda generación lleva esos cuidados. Y acá hay otra pregunta. Si una persona se vacuna, ¿cuánto tiempo después tiene que volver a vacunarse después de cumplir las dosis? A ver, las normas que han prohibido la CDC ya ha entablado, es decir, los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas, CDC en inglés, ¿no? Entonces, de Estados Unidos ha visto que lo recomendable es el booster o refuerzo cada 5 años o cada 3 años. Pero esto no es tan así. Estoy hablando principalmente de la CAN 2000, que solo es una aplicación, y de Genius. No es tan así. Ya se ha visto que como la duración de la inmunidad es más prolongada, se está viendo que esto se va a prolongar. Ya eso es lo que estoy hablando, de eso del refuerzo booster es para personal de salud. Ojo con lo que estoy mencionando. Para personas, el refuerzo recomendado solo para personal o personas que tienen alta exposición al virus, no para la población general. María García, gracias doctor. Bueno, María García nos escribe, pregunta, ¿cuáles son los grupos de más alto riesgo para contraer la viruela símica? Bueno, los grupos de alto riesgo están, ¿no? Generalmente están los niños, las embarazadas, los pacientes que tienen, como lo llama Aldo, un grado de inmunodepresión, que tengan errores innatos de la inmunidad, es decir, una inmunodeficiencia primaria, es decir, que nazcan con algún déficit del sistema inmunológico, pacientes VIH-Sida, sobre todo los que tienen menor a 200 células por microlitro de linfocitos TCD4, también otros serían que tienen dermatitis atópica o algún tipo de dermatosis, también serían pacientes que tengan una inmunodeficiencia secundaria, aquí me refiero a los pacientes que tienen terapia con dosis alta de corticoides, que usen terapias biológicas como
inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, o incluso rituximab, o que usen otro tipo de inmunosupresores como la ciclofosfamida, la ciclosporina, o pacientes que tengan leucemias o linfomas, enfermedades oncológicas, pacientes trasplantados porque requieren inmunosupresión, ¿no? Y las personas que tengan, el personal de salud que trabaje con este tipo de pacientes. En sí, esos serían los pacientes que tienen mayor riesgo, ¿no? Tenemos otra pregunta que creo que ya se comentó, pero tal vez para enfatizar mejor. Nos pregunta Lisbeth sobre la vacuna contra la viruela, ¿protege contra la viruela símica? Bueno, las vacunas que existen son aprobadas para la viruela en realidad, no son para la viruela del mono, todas son contra la humana, ¿ya? Entonces sí protegen contra la viruela símica, ¿ya? Bueno, sí, está bien lo que dice Aldo, ¿no? ¿Por qué se está usando esta vacuna que es para la viruela humana, que actualmente se está usando para la viruela símica? Porque ambos tienen un parentesco grande, tienen una similitud del 85%, y se ha visto que la vacuna tiene una buena respuesta contra la viruela símica. Bien, ahora tengo una pregunta del Facebook Live, se las voy a leer. Habla sobre el uso de alcohol al 70% luego del contacto, ¿permite alguna protección? Puedes Depende. repetir, por favor, entrecortado estaba lo que dijiste. Te devuelvo a leer, es una pregunta que nos escribieron en el chat de Facebook. ¿El uso de alcohol al 70% luego del contacto permite alguna protección? A ver, mi respuesta. Bueno, tal vez, Dale. perdón, antes tal vez, creo que acá va más tal vez sobre algunas medidas de prevención que se podría tomar en cuenta, y ahí tal vez ustedes nos ayudan y nos comentan sobre el uso del alcohol, obviamente sus diversos porcentajes. Generalmente los virus tienen, ¿no?, una capa lipoproteica que el alcohol va a poder romper, ¿no? Es decir, y hacer una análisis de la partícula, ¿no? Pero si, como lo plantea la pregunta, si hace un contacto directo con la lesión, y, y después se aplica, bueno, va a depender mucho, yo digo, de los mecanismos inmunológicos para poder detener la infección o no, pero que haga un contacto estrecho con las lesiones, y más si es una vesícula o pústula, que son las más contagiosas, muy difícilmente se pueda detener, ¿no? Pero sí, las recomendaciones son el lavado frecuente de agua, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, y bueno, y como general, y a nivel mundial, los más afectados son los hombres, y bueno, evitar los lugares de frecuencia, ¿no?, donde se aglomeran los hombres, ¿no?, de esta orientación sexual. Nada, a ver, para acotar, yo quiero que quede bien claro. Es diferente COVID-19 y que viruela símica, es decir, que no se puede utilizar las mismas herramientas para un virus diferente. Acuérdense que COVID es un virus ARN y el virus del simio es ADN, son diferentes. Y los mecanismos de transmisión también son diferentes. Es decir, fíjense que la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad son hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, ¿cómo se va a aplicar alcohol en las partes privadas? No sé si me entienden. No sé si me entienden. No es factible eso, ¿ya? Pero sí el alcohol elimina el virus. Eso se ha demostrado porque dentro de las recomendaciones para la vacunación de ACAM 2000 es que no se aplica alcohol antes de vacunarse, ¿ya? Porque elimina el virus, ¿ya? Pero es poco factible como medida de prevención por los mecanismos de transmisión que tiene el virus.
Y gracias, doctores. Giancarla Chalar nos escribe y, bueno, primeramente escribe, da felicitaciones, buenas noches, felicidades a los expositores e indica si nos pueden proporcionar datos sobre la velocidad de contagio. A ver, yo voy a empezar, creo que mi colega está más actualizado, pero como esto está yendo evolucionando cada vez más y más y más, hay algo que se llama número de reproducción básica, R0. Entonces eso lo utilizan los epidemiólogos, los bioestadísticas para determinar cuando una persona pues, es capaz de infectar, estoy hablando del caso cero, es capaz de infectar a cierto número de personas. Fíjense, COVID, estoy hablando de las variantes nuevas que están surgiendo, son capaces de infectar a una persona a más de 30 personas, ¿no? Pero gracias a Dios, el virus de la viruela símica no es tan contagioso. El número de reproducción básica R0 estaba menor a 1, no sé ahora cuánto está, porque ha aumentado drásticamente los casos a nivel internacional. No sé si mi colega tiene información actualizada acerca de ese tema. No, pero es como dice Saldo, generalmente un ejemplo claro, los 31 casos, pienso yo, ¿no? Tal vez me estoy equivocando, pero la mayoría son hombres que tienen sexo con hombres. Debe haber un contacto muy estrecho, íntimo, para que pueda transmitirse la enfermedad, ¿no? Es muy poco probable las otras vías que ya hemos mencionado, pero no imposible. Y es verdad que el R0 sigue siendo bajo, ¿no? Pero ya, ¿por qué en esos países, bueno, según mi pensamiento, por qué en los países de España, Reino Unido, Estados Unidos, hay un aumento tan significativo de los casos? Es porque en esos países hay mayor libertad de expresión y hay lugares, ¿no? Donde se concentran, digamos, estas personas y llegan a poder, y tienen un final donde pueden llegar a la actividad sexual, ¿no? Es por eso que yo pienso que se transmitió de forma explosiva el monkeypox, ¿no? O el virus de la viruela símica. Ok, doctores, gracias. Acá hay otra pregunta que nos escribe Yaritza Sotelo. Lo siguiente, para saber el tiempo aproximado de la enfermedad en un paciente, ¿es por las manifestaciones clínicas o qué debemos de considerar? Pregunta. Bueno, generalmente las manifestaciones clínicas, los signos, son las lesiones dermatológicas, ¿no? Tanto en piel como en mucosas, ¿no? Y para dar el alta al paciente va a variar de un individuo. Se ha visto que estas pueden curar completamente desde 2 hasta 5 semanas, ¿no? Algunas literaturas refieren 4, ¿no? Pero tienen su tiempo de evolución. La media resuelven hasta 21 días, una vez que aparecen las lesiones dermatológicas. Porque en este brote ya no hay pródromo, directamente puede aparecer las lesiones dermatológicas. Agregando a lo que dice con mi colega también, hay que ver otros factores para determinar cuánto tiempo va a tener la Bien, enfermedad del paciente. Uno es el estatus inmune del paciente, ¿ya? ¿Con qué características inmunes tiene el paciente? Si tiene algún grado de inmunosupresión. Dos, si tiene comorbilidades asociadas al paciente. Tres, el grupo etario del paciente. No es lo mismo un paciente senescente o inmunosenescente que un paciente que tiene una edad de entre 30 a 50 años, obviamente no es lo mismo. Entonces, todos esos factores van a condicionar otro que si tiene el tratamiento inmunosupresor para alguna condición que tenga. Entonces, todos esos factores van a condicionar. Fíjense que los pacientes con VIH tienen un compromiso importante de su sistema inmune. Entonces, todo eso tiene que tenerse en consideración. Viral que va a estar expuesto el paciente. Entonces, todo eso tiene que tenerse en consideración a la hora de valorar. bien, Aldo, bien. Ya.
tenemos varias preguntas, obviamente es un tema muy ampuloso. Les voy a pedir, vamos a por lo menos completar hasta las 9 de la noche, son unos 8 o 7 minutos más, por favor, para tratar de responder, bueno, las preguntas que aún tenemos pendientes, por favor. Y vamos a ir seleccionando, ¿sí? Para, obviamente, no cansar igual a nuestros expositores. Bien, les comento una. Nos habla si se ha visto alguna complicación que pueda presentar un feto ante una madre gestante que contrae la viruela símica. Sí, a ver, sí, a ver, la viruela símica no como tal, a ver, propiamente yo no tengo información de que la gestante que se haya infectado, por lo menos hasta el día de hoy. Acuérdense que esta enfermedad no es muy poco común o frecuente, sigue estudiándose. Hasta el día de hoy no se ha tenido información acerca de eso, ya no se tiene información acerca de eso, no sé si ya les ha encontrado información acerca de eso. Sí se sabe de las vacunas, que sí producen una alteración importante en los fetos, principalmente la de primera y segunda generación, principalmente la primera generación, que se llama vaccinia fetal, es decir, en cualquier trimestre del embarazo el feto llega a contraer la enfermedad. Bueno, complementando lo que dice mi colega Aldo, es verdad, ¿no? No hay reportes todavía. Incluso cuando empezó a estudiarse, a darle mayor interés a la viruela símica, cuando fueron afectados países europeos, es decir, países no endémicos. Es ahí cuando se le da la importancia a la enfermedad, ¿no? Porque ya desde 1970 ya existía la enfermedad, ¿no? Pero no se le brindaba el estudio requerido. Pero bueno, si extrapolamos, ¿no? Es como igual se usa, es un parecido, es un ortopoxvirus, la que se usa para la vacuna. Si extrapolamos, yo creo que igual puede provocar un tipo, una enfermedad al feto, ¿no? Puede traer complicaciones, aunque aún no hay nada reportado en alguna revista de forma científica ni para poder corroborar. Bien, yo creo que con esta otra pregunta podemos finalizar después. La última pregunta. ¿La viruela símica deja secuelas en la piel? Bueno, esto va a depender mucho del grado de lesiones que tenga el individuo, ¿no? Sí he visto en los informes, ¿no? Que ya hay registrados, ¿no? Y en las redes sociales, que ahora que nosotros todos conocemos el TikTok, que se hace muy famoso, no, sí he visto que si las lesiones confluyen y se convierten en grandes, porque al final pueden ulcerarse y se desprenden, pueden dejar cicatrices grandes. Si estas son demasiadas y confluyen, sí dejan cicatrices. Pero si son dispersas y pequeñas, generalmente no dejan cicatrices. Es por eso que se recomienda, pues al paciente se le dan los antihistamínicos, ¿no? Ya sea de primera, segunda o tercera generación, dependiendo a la economía del paciente o según el SUS, porque el SUS sí brinda, sí está contemplado dentro del SUS, bueno, evitar el rascado, ¿no? de las lesiones, y por eso se recomienda al paciente infectado que tenga las uñas decortadas y evitar autolesionarse o aumentar daño a las lesiones para evitar secuelas, cicatrices. Bien. Bueno, gracias. Vamos a reiterar el agradecimiento a los dos expositores, tanto al doctor Alex Omar Franco Lacato como al doctor Nathaniel Aldo Chaparro Mérida, por esta exposición, por haber resuelto nuestras dudas, y les quiero ceder la palabra para que puedan despedirse o brindar algún comentario final, tanto al doctor Franco y al doctor Aldo. Bueno, buenas noches. Gracias por escucharnos y, bueno, tomar conciencia que esta enfermedad no está para ahora, necesita medidas de contención, aislamiento, evitar relaciones fortuitas, ¿no?
Y bueno, y yo creo que, bueno, hemos hecho un artículo con mi colega Aldo, que muy pronto va a ser publicado en la revista chilena de infectología, donde hablamos sobre todo lo que mencionamos. Nada, y gracias. Muchas gracias a todos. Nada, hasta la próxima vez. Está bien, gracias, gracias, doctor Aldo, doctor Franco. Y bueno, y los comprometemos cuando se publique el artículo, pues nos avisarán para poder compartirlos igual a los participantes que han estado en la sesión el día de hoy. Bien, entonces, para finalizar, vamos a agradecer a los expositores y además vamos a agradecer a la Universidad Pública del Alto, quien nos ha colaborado para poder realizar este tipo de actividades. Y también vamos a agradecer a la doctora Irene Áviles, que nos ha ayudado a moderar durante el día de hoy la sesión. Sin más que decirles, pues bueno, esperamos que haya sido productiva para todos ustedes, que se haya comprendido la información, que seguramente ha sido así. Y obviamente esperamos que en otra oportunidad podamos volver a tenerla a los doctores para que nos comenten sobre este tema, incluso ya seguramente con mayor información. Entonces, hasta otra oportunidad. Gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego.